Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Qué placer el presentarles esta mañana al diputado del Partido Nacional, don Jorge Zelaya Munguía. ¿Qué tal, Jorgito? Excelente, Renato. Excelente, gracias a Dios. Muy Buenos bien. días y el doctor aquí acompañado, entiendo vía Zoom, el abogado Jorge Calix también. Gracias, Casi 40 años de conocerlo, siempre que le he hecho la pregunta, ¿cómo te sentí, Jorge? Muy bien. Jamás lo he visto desanimado. Nunca la actitud de él es de optimismo. Y que ha pasado por momentos difíciles, críticos en lo personal, como le sucede a las personas, a nivel familiar. Pero Jorge es un hombre con una actitud positiva, supremamente positiva. El doctor Joaquín Mejía, presente esta mañana también aquí en Frente a Frente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Renato? Bienvenido. Placer. Buenos días. Ya se conectó el diputado Jorge Calix también. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Renato. Un placer saludarle a usted, a sus panelistas, al pueblo hondureño también. Y encantado de poder compartir por esta vía con ustedes. Gracias, Jorge, por atender nuestra invitación. Admito que en el transcurso del noticiero de anoche, TN5, no me dio la chance de leer todos los mensajes que me llegaron. Y hasta hoy, entre 4:30 y 5 de la mañana, empecé a leer algunos mensajes. Me ha pasado contigo que en medio del noticiero tú me escribes, mira, Renato, esto y esto y esto y esto y esto, pero bueno, no me doy cuenta del mensaje tuyo sino hasta el siguiente día, cuando uno se despierta a las 4 de la mañana. Y hoy me encontré con varios mensajes. Primero un mensaje de Yanni Rosenthal Hidalgo, que quería intervenir en el programa de anoche, pero bueno, no leí el mensaje. Y lo digo aquí en público, no leí el mensaje, hasta hoy lo leí. Luego el periodista amigo mío Carlos Martínez, que me envía otro mensaje, Renato, me dice Yanni que quiere participar en TN5. Hasta hoy miré el mensaje de Carlos Martínez. Y todo derivado de un comunicado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que ya se lo voy a leer. Este partido sigue en crisis. Dice Yanni que el comunicado que emitió el Central Ejecutivo ayer no está autorizado por él. Yo que eran 10 votos. Pues, que no es del Central Ejecutivo. Pero luego me escriben aquí, varios miembros del Central Ejecutivo me dicen, como que no va a ser del Consejo Central Ejecutivo. Si la mayoría dijo que sí, el presidente dice que no, pero la mayoría del Central dice que sí. Entonces por eso lo hicieron público. Más adelantito, qué madrugada esta, me escribe Fernando Anduray. Me escribió anoche a las 10:18 de la noche, pero el mensajero leí hasta hoy. No hay forma de esconder la vergüenza que sentimos los nacionalistas con la entrega de las posiciones del Partido Nacional en cada supuesta lucha por la institucionalidad y la vigencia de la Constitución. Entrega vergonzosa en todos los niveles. Miren, y Fernando ha sido precandidato presidencial de este partido. No me vayan a decir que no, ha sido una figura relevante de este partido. Fue diputado también. Fue diputado y un diputado beligerante. ¿Tú te acuerdas del periodo por de Fernando? Usted puede coincidir o no con las posturas de Fernando, puede estar de acuerdo con la doctrina, con la filosofía que defiende Fernando Anduray, pero los nacionalistas que no me vengan a decir que es un hombre que ha sido muy beligerante dentro de su partido y en la actividad política nacional. Y ya ven ustedes el mensaje que me leyó, que me envió. ¿Y por qué me envió este mensaje? Antes de entrar ya con mis invitados, para que tengan el contexto de la temática de hoy. Me envió este mensaje a raíz de esta nota que divulgamos ayer en TN5 y que la preparó el periodista Vicente Turcios. Fue la llamada de un alto perfil político en Honduras que antepuso su interés personal, la que rompió la cohesión de 8 magistrados que exigían respeto a la precedencia en la Sala Constitucional. La receptora de la llamada informó a través de terceros que no estaría en el pleno donde se ratificó al magistrado Wagner Vallecillo, contra lo acordado por el pleno de febrero de 2023. La forma que se dio
no fue la más adecuada, ya que los mismos magistrados del Partido Nacional aducen de que una de sus magistradas no les informó de su ausencia, y esa ausencia permitió que uno de los asistentes ocupara ese puesto en ese pleno para que al final quedara 8-7 y se ratificara a Wagner Vallecillo en ese cargo. Fuentes consultadas dijeron a Telenoticias que con la ratificación del magistrado Vallecillo se negoció el fallo de amparo, devolución de bienes, nuevo pacto de impunidad, entre otros, con tal de retener con fines políticos la presidencia de la Sala Constitucional. Varias organizaciones están interesadas en justamente hacer seguimiento de cómo está funcionando y cómo está respondiendo y futuros poderes judiciales para cumplir con lo que manda la ley y con los compromisos que tiene el país. Telenoticias conoció que otro alto perfil político ofreció dinero a un magistrado a través de un emisario para que votara por la admisión unánime de un amparo contra una cementera en la zona sur de Honduras. Una situación de ese delicado, porque si en algún momento se llegase a acreditar con alguna prueba fehaciente una situación así, pues debería de ser castigada la persona que le manda ofrecer a un funcionario con una alta magistratura. Lo del magistrado Vallecillo no fue una unanimidad real, cuestiona este profesional del derecho que hace años espera respuesta a los recursos interpuestos en instancias judiciales. Y eso es lo más peligroso, que haya una compra de conciencia, porque considero que si se le llegara a ofrecer dinero a algún magistrado, yo se lo digo, si yo estuviera en ese lugar mejor renunciaría. Solo los recursos que tengan interés de país serán vistos y admitidos en la Sala Constitucional, donde la imposición ha marcado más distancia entre sus integrantes. Entonces miren, fue ahí cuando me envía el mensaje Fernando Honduray. Que ya les leí. Pero quiero mostrarlo. A mí me encanta mostrar las cosas para que se vea la autenticidad. Aquí no hay manipulación alguna. Aquí está. Lo podemos poner en pantalla. No hay forma de esconder la vergüenza que sentimos los nacionalistas con la entrega de las posiciones del Partido Nacional en cada supuesta lucha por la institucionalidad y la vigencia de la Constitución. Entrega vergonzosa en todos los niveles. Lo voy a reducir un poco más para que haya una mejor comprensión si ustedes lo están leyendo aquí en pantalla. Aquí está bien. Muy bien. Esta mañana cuando lo leí, le dije, estoy leyendo tu mensaje, hoy abordaré ese tema por si me aceptas un Zoom para frente a frente. Pero ayer mismo, es que si no digo esto, no comprendían el alcance del programa que tenemos para hoy. Recibo de un miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal un comunicado que luego Yanni dice que no está autorizado por el Central Ejecutivo. En este momento lo busco en mi computadora para leerlo. Ok, estoy esperando que se cargue. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Me disculpan un poquito la improvisación, pero bueno, eso es así cuando uno quiere que las cosas se socialicen sin ser objeto de cuestionamiento luego. Aquí está el comunicado. Voy a obviar los dos primeros párrafos porque, bueno, son las generales de todos los comunicados de las instituciones políticas hondureñas. A partir del tercer párrafo, que es una enorme preocupación para los ciudadanos hondureños que en los últimos 15 años la Constitución de la República ha venido sufriendo severos y graves ataques inferidos por quienes detentan el poder de la nación, lo cual ha provocado un profundo debilitamiento de nuestras instituciones, todo lo cual puede desembocar en una descomposición social si no se respeta nuestra Constitución de la República por la conducta malintencionada de políticos que actúan en función de sus intereses.
que el actual gobierno tiene la enorme responsabilidad de fortalecer las instituciones del Estado, lo cual solo puede lograrse con el respeto irrestricto de la Constitución de la República y las leyes, por lo que condenamos el procedimiento empleado y la decisión adoptada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, para impedir que el Pleno de ese poder del Estado conociera, debatiera y votara sobre la renuncia presentada por el designado presidencial conforme prescribe el artículo 205, numeral 12 de la Carta Magna, dado que al negarse a someter al Pleno dicha renuncia, decidió unilateralmente por todo ese poder del Estado sin tener esa facultad, ya que la voluntad soberana del pueblo se expresa por medio del voto de 128 diputados que le representan. Que el medio empleado por el titular del Congreso no solo es constitutivo de grave infracción constitucional que le acarrea responsabilidad porque atenta contra la forma de gobierno al impedir el normal funcionamiento del Congreso Nacional, al poner en precario el ejercicio de las facultades constitucionales delegadas por el pueblo a los 127 diputados restantes, al negarles el derecho para decidir sobre los asuntos de su competencia institucional. Exhortamos al presidente del Congreso para que realice una honrosa rectificación y que al efecto permita que dicha renuncia sea conocida y votada por el Pleno para que ese poder del Estado siga desempeñando con normalidad y restablecer el orden constitucional. Bueno. Luego se produjeron las reacciones. Hasta volvieron a enviar ese comunicado ya con tachado de que era falso. Todo esto es parte de los problemas internos que había el Partido Liberal. El presidente dice que el Consejo Central no ha emitido ningún comunicado condenando lo que hizo Redondo, pero 10 miembros del Central Ejecutivo dicen nosotros como mayoría emitimos ese comunicado. Pero es que ayer escuché a Julio Navarro hablando sobre toda esta problemática. Julio Navarro, lo conocen ustedes, es miembro del Consejo Nacional Electoral. Pero dice Julio, no se preocupen, dice, si aquí todos los problemas políticos luego se resuelven. O sea, no estemos creando crisis donde no la hay, porque todos los problemas políticos al final aquí se resuelven, dice. Ese es el puntito del programa. ¿Cómo se resuelven los problemas políticos del país? Primero, la forma cómo se crean y después cómo se resuelven. Pensando en los más caros intereses del país, en la institucionalidad, en el Estado de Derecho, en la cultura democrática, en el mejoramiento de nuestra democracia, o esas crisis políticas sirven para resolver los problemas personales de nuestros liderazgos políticos. Ese es el puntito que vamos a tocar hoy. Pero escuchemos lo que decía Julio Navarro ayer aquí en Frente a Frente. Renato, compañero, pero tomando en cuenta la problemática que se ha venido desarrollando en nuestro país, de que cualquier problemita lo convertimos en conflicto, y afortunadamente lo convertimos en conflicto y lo resolvemos. ¿Cuándo han habido más conflictos políticos? Ahora que hay un nuevo gobierno de un partido distinto. Y eso debemos de entenderlo, porque antes había mayor entendimiento entre dos partidos. Y véale número. ¿Hubo problemas aquí con la elección de la presidencia de la directiva del Congreso? Sí. ¿Cuántos foros hubo aquí, Renato? ¿Se resolvió o no? ¿Hubo problemas con la aprobación del presupuesto general de la República? Sí. ¿Se resolvió? También. ¿Hubo problemas con la elección de la Corte Suprema de Justicia? También. ¿Cuántos foros hubo sobre eso? ¿En qué terminó? ¿Hubo corte? ¿Hubo problemas con la elección del fiscal? Discusiones terribles. ¿En qué terminó? Se resolvió. ¿Hubo problema con la elección de los otros cargos que le tocan al Congreso? También. Mucho debate, mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Se resolvió. El último conflicto interno en la Corte Suprema, ¿en qué terminó? En unanimidad. Así va a terminar esto. Resolviéndose, va a ver. Pero la clase política que hay ahora se entretiene en todas estas cosas para no poner su acento en los problemas fundamentales que las instancias del Estado deberían de buscar resolver. Entonces yo sobre pertinencia o no de la solicitud del designado presidencial no puedo. Bueno, como yo he escuchado a los dos diputados que tengo aquí hoy, Jorge Zelaya y Jorge Cálix, referirse a este tema de manera recurrente,
están invitados hoy, y un hombre con mucho conocimiento, con el que se dialoga, se debate de manera razonable, el doctor Joaquín Mejía. Por eso la pregunta, derivado de todo esto, la pregunta que les tiene aquí preparada Lucecita Madrid. Adelante, Luz. Claro que sí, muy buenos días. En pantalla la pregunta de hoy martes. ¿Cree usted que los continuos conflictos de carácter político que deterioran la institucionalidad se resuelven pensando en el Estado de Derecho y la prosperidad de Honduras o en función de los intereses de los liderazgos políticos? Recuerde que usted puede opinar a través de nuestra cuenta en redes sociales, Frente a Frente HN, y por supuesto a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. Solo le faltó una palabrita a esa pregunta que se la vamos a añadir en este momento. O en función de los intereses personales de los liderazgos políticos. Cuando negocian todas estas crisis, negocian pensando en el bien de Honduras, en el bien común de los hondureños, en el pobre Estado de Derecho, en la frágil institucionalidad, o resuelven estos conflictos negociando sus propios problemas personales, empresariales y hasta políticos. Puntito bueno para hablar con claridad sobre esta democracia nuestra. Y vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar con el periodista Jorge Zelaya. Creo que ya no hay necesidad de preguntarte No, estamos claros. Absolutamente nada. Solo si me permites 15 segundos para saludar a la clase trabajadora, porque mañana es el 1 de mayo y vamos a marchar como lo hacemos, no por política, sino que siempre. Tú sabes, antes cubriendo, cuando éramos reporteros, ahí uno les transmitía, y después como un trabajador más. Yo mañana voy a estar en la marcha. Un dirigente obrero me dijo, con esta controversia que se ha producido, si están cooptados por el gobierno, las centrales obreras, no, me dice, Jorgito Zelaya, tiene años de andar desfilando, dice, el 1 de mayo. Y mañana ahí voy. Y no te dicen nada, te acepta ahí la clase trabajadora y todo. Yo soy trabajador y como siempre he andado, o sea, la gente no me mira pues... No, como son nacionalistas y tú sabes que generalmente en esas marchas la gente que anda son sindicalistas, que no son muy pronacionalistas, pero no tengo problemas, libres. No he tenido, gracias. No, eso me llamó la atención cuando un dirigente obrero me lo dijo ayer. Y Salvador Narrala dicen que se mete a esas manifestaciones también. No sé mañana si se va a atrever a ir, ¿verdad? Pero ya en otras sí ha estado. Renato, puntualmente, ¿sabes cuál es el problema? Y bueno, y saludar al doctor. Doctor, es un enorme placer porque lo vi en las audiencias, ¿se recuerda? En las audiencias para los fiscales, igual los magistrados, pues yo no me fallé tampoco en ninguna de esas audiencias. Entonces, el problema aquí son los intereses personales. Por eso, para mí es muy importante fijar, Renato, con tiempo las posiciones uno, porque así se evitan también que le anden a uno ofreciendo cosas. Cuando yo fijar sus posiciones, digamos, yo, por ejemplo, yo le dije a Tito, digamos, por decirle, no, Tito, yo no te voy a acompañar en eso. Por ejemplo, en lo del fiscal, lo de la gente del Tribunal Superior de Cuentas, y lo dije en bancada, y lo dije públicamente, y lo dije en privado. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno que no le quieran ni siquiera plantear una posibilidad de hacer algún arreglo fuera de lo constitucional, fuera de lo legal, porque ese es el problema, que se anteponen los intereses personales a los intereses de país, a los intereses de grupos particulares que son los que prevalecen. Por eso en el Congreso, en su gran mayoría, honestamente en su gran mayoría, se llegan a representar intereses oscuros, Renato, con toda sinceridad, porque y ahorita yo sé que los diputados, y Jorge, no, pero es que es la realidad, y uno debe de despojarse, yo te digo, en los decretos para que venga la CICIG, yo he apoyado los tres decretos, he salido el único diputado nacionalista y voy a seguir apoyando, pero más que decirlo hay que hacerlo. Entonces ahí está mi voto a favor de que venga la CICIG. ¿Cómo lo reflejo? Con mi votación y con mis decisiones. Yo he dicho, por ejemplo, ahorita ya les dije yo, si quieren reformar el auto acordado para que sigan, y ya lo he dicho públicamente, hoy lo vuelvo a decir acá, si quieren, yo no lo voy a apoyar eso.
Entonces no van a tener valor ni siquiera de plantearme esa posibilidad. El autoacordado para las extradiciones. Para las extradiciones, claro, yo no lo voy a apoyar. Quieren crear una ley de extradición. Bueno, entonces yo no lo apoyo. Y entonces ya saben mi posición, entonces no me van a andar buscando para andarme diciendo, no, mire, Jorgito, que conviene. No, absolutamente, el autoacordado. No sé si tal vez ustedes recuerdan el doctor, a mí el presidente Redondo me llamó, el ingeniero Redondo, me llamó para ir a Rusia, para ir a China, para ir a Estados Unidos, para ir a Brasil, para ir a Argentina, un montón de viajes. Entonces, cuando dicen, no, contamos con el voto de Jorge Zelaya, no, un momentito, está equivocado, completamente equivocado, pero absolutamente equivocado, porque un viaje, Renato, un viaje, y estoy hablando de un montón de países, no lo va a condicionar a uno en su forma de ser, en su pensamiento y en una decisión de país. Entonces no le has aceptado ningún viaje a Redondo. No, ningún viaje, ni ninguna subvención, ni porque también yo soy de la idea que el diputado es electo para legislar. ¿Y a Tito por qué no lo acompañaste y le dijiste, Tito, no te voy a acompañar en esto no, hombre, que me Renato, está sí se lo proponiendo? Dije, se lo dije en privado. No, correcto, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eras correcto, Renato. ¿Cómo va a ser correcto que por intereses personales te esté llevando no al partido, no solo al partido, porque estamos hablando, entregaron el partido? Es el país, Renato. El país no puede transitar por esa misma ruta. Yo creo que debemos de cambiar. La clase política en nuestro país debe de entender que estamos viviendo al borde del precipicio. Se está llegando a una etapa en donde la crisis en todo sentido social de pérdida de valores es enorme. Entonces tenemos que recapacitar. Pero es que mira, aquí desde los medios llamamos continuamente a los políticos para que negocien, para que consensúen y resuelvan esas problemáticas que acarrean deterioro de la institucionalidad, que afectan la imagen del país, que crean incertidumbre entre los hondureños. Continuamente los llamamos a la negociación y al consenso. Entonces, cuando resuelven uno de los tantos conflictos que se derivan de ellos mismos, vienen y dicen, ¿y cómo es que ustedes nos critican después que nos llaman a que dialoguemos, a que consensuemos? Ahí está el punto. Porque en esos diálogos, Renato, ¿qué es lo que dialogan? Esos intereses personales que van a resolver. Lo que negocian son intereses personales. ¿Y tú crees que Tito Afura negoció sus propios intereses personales ahora? Bueno, mira, cobijándose en la bandera del Partido Nacional. Claro, y ¿sabes qué nos dijo Tito? Y esto lo digo porque ahí estaban más de 50, habíamos cerca de 60 diputados del Partido Nacional. Échenme la culpa a mí. Textualmente así lo dijo. Y como yo ya había hablado por teléfono con él, y ya se lo he dicho, Tito, yo no te puedo acompañar en esa decisión. Y le expliqué por qué. Incluso mis compañeros no me van a dejar mentir. También se los dije allí en la reunión que tuvimos antes de ir al Congreso. Les digo, yo no voy a acompañar esa decisión. Renato, ¿y por qué? Tuvimos paralizado el Congreso 5 meses. 5 meses lo tuvimos paralizado. ¿Por qué? Porque decíamos que el fiscal no se lo íbamos a dar a Libre. El partido, esa fue la excusa. Y al final, ¿de quién es el fiscal? De Libre. Y era el mismo que Libre quería. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Paralizar las actividades en el Congreso como nunca antes se había hecho y al final hacemos eso lo que quieren. Otro detalle, y así también lo digo, en la bancada yo les dije, miren, yo no estoy de acuerdo, y así les dije, no estoy de acuerdo que un diputado salga a representar el partido al Tribunal Superior de Cuentas. Hablo del diputado Marco Velázquez. Marquito Velázquez, el abogado Marco Velázquez, que es un tipazo. O sea, es una persona realmente, pero no es correcto. O sea, lo que no es correcto, no es correcto. Entonces, a mí me dice Tito. ¿Y por qué no era correcto? Porque es diputado, Renato. Y ir al Tribunal Superior de Cuentas es de ir a cuidar a los mismos compañeros diputados. ¿Y entonces, qué te dijo Tito entonces? Bueno, entonces Tito me dijo, papito. Y así papito me dice, fíjate que estás en lo correcto. Y antes de Tito, en la misma reunión, porque se me revolvieron la mayoría. Ya, Jorge, así, bueno, es mi posición y respétenla, por favor. Honestamente sí les dije, respétenla, por favor. Ok, me llama mi compadre, Toño Rivera, me dice, compa, venga. Entonces, óigame, me le hizo un favor a Tito. Ajá, le digo, ¿por qué? Porque el candidato de Tito no es Marcos Velázquez. No, me digo, pues yo creo, pues claro, pues le digo, pero ¿y esto? No, me dice, el candidato de Tito es Karen Martínez. Yo en mi vida nunca había visto a Karen Martínez. Karen Martínez es la abogada que era asesora, que ahorita estuvo detenida desafortunadamente, y 21 años de trabajar en la... Luego la conocí, el mismo día que ella se presentó a la bancada,
y me habían invitado a desayunar, casi todos los candidatos, pero yo no quería tener comunicación con nadie de ella. Pero dije, bueno, si esta es la candidata de Tito, pues hombre, voy a escucharla. Me pareció Renato una gran dama, así lo digo, una gran dama, y como yo no tenía candidato, pues hombre dijo, lo está apoyando Tito, entonces yo voy a apoyar a esta muchacha. ¿Cuál es mi sorpresa? Que a la hora aparece que sí, Tito decirle a los diputados y aparece y gana Marquitos Velázquez. Marquitos Velázquez sacó 45 votos, Karen sacó 7 y Renan Inestrosa sacó 1 voto. Esa fue la votación, o sea que se hizo, hasta enseñé yo mi voto, porque así soy, le dije, miren, yo mi voto por Karen Martínez. Ok, ¿cuál es la sorpresa? Después del resultado, ok, en la democracia se respetan las decisiones. ¿De la mayoría? De la mayoría. Si había ganado Marquitos, como yo les dije, el abogado, entonces Marquitos tenía que ir al tribunal. Rangán cambia la decisión, Tito. Entonces yo le digo al mismo Tito, Tito, estás cometiendo un error. Ya la decisión está tomada, la bancada tomó esa decisión y hay que respetarla. No, papito, me dice, yo fui a San Lorenzo, hablé con Tommy y hablé con Marcos y les dije que no. Pero le hubiera dicho, decirle aquí a la bancada. O sea, la bancada, porque estaba toda la bancada reunida. Entonces, pero que así como es Tito, solo se presionó y me dijo, no, papito, ya, bueno, cambiamos sobre la marcha. ¿Cómo voy a votar yo entonces a favor así? ¿Sabéis por qué? Si la bancada había dicho que era Marcos Velázquez, con una mayoría de 45 votos, había que respetar la decisión de la bancada. Claro. Bueno, entonces no se respetó. ¿Cómo iba a votar yo a favor? Por esos y otras cosas no voté a favor. Yo de esa ley, Rolando Catán, el ingeniero, la base del partido no quiere que siga en el Registro Nacional de las Personas y lo imponen. ¿Y quién lo impone? Lo impone el mismo Tito, porque Tito fue el que negoció. Él mismo dijo, miren, obviamente así como es él, va a decir, échenme la culpa a mí. Y saben que no estoy mintiendo, o sea, estoy diciendo realmente, sino que llame a alguien que me desmienta, de los compañeros que estuvieron ahí. Entonces, pero no se trata, yo ahora lo vengo a decir, Renato, porque me han súper criticado. Pero yo no voy a cambiar mi manera de ser. Tú me conoces, fuimos compañeros en los medios de comunicación 28 años, 28, no 2, no 4. Y esta ha sido mi actitud y mi forma de ser permanentemente, porque yo les digo, yo no soy borrego de nadie y yo voy a seguir primero con la iluminación de Dios y lo que yo considere que es lo correcto para el país, para mi partido después, y de ahí actuar en forma correcta. Pero yo no voy, Renato, a esta etapa de mi vida, con 62 años ya por cumplir, con mis hijos, con mis nietos, a venir a hacer cosas que realmente, si no las hice en el reciente, y tú, reitero, tú me conoces, ¿cómo voy a venir a hacerlas ahora, Renato? Bueno, es el diputado Jorge Zelaya, que nos está aquí describiendo cómo es la democracia del país. Renato, yo quisiera agregarle... Y voy con Jorge, solo concluyo, nos está diciendo o respondiendo afirmativamente a la pregunta que hacemos aquí en Frente a Frente. Si muchas veces esos arreglos políticos, producto de negociaciones, son pensando en los intereses del país o en los intereses personales de los liderazgos políticos, o en los conflictos judiciales que tienen los personajes políticos en el país y utilizan sus liderazgos en los partidos para negociar la solución de sus propios problemas. Puede permitirse crecer, mejorar y ser productiva una democracia donde las negociaciones son para defenderse de las imputaciones de un ministerio público o de los procesos judiciales. Puede tener salud una democracia donde sus liderazgos políticos utilizan justamente eso, sus cargos, para negociar sus asuntos. Respóndase usted, que ya luego viene Joaquín Mejía. Aquí tenemos a Joaquín Mejía porque creemos en el sesudo análisis de un hombre que lee la Constitución, que es demócrata. Y nos parece que es interesante, después de escuchar a Jorge Cálix, que intervenga él. Diputado Jorge Cálix, adelante. Gracias, Renato. Yo también le mando un saludo enorme, fraterno, a todos los trabajadores de Honduras en su día que se celebra mañana. Mire, Renato, acaba de decirlo mi buen amigo Jorgito Zelaya, que le mando un saludo. El problema no es que se lleguen a acuerdos políticos.
El problema es que estos acuerdos políticos están basados en función de resolver los intereses personales de los caudillos de los partidos políticos, caudillos de turno de los partidos políticos. Hizo una remembranza muy correcta de todo lo que sucedió en el Congreso desde que el Congreso paralizó sus funciones el 30 de septiembre, perdón, desde que se nombró la comisión permanente. El Partido Nacional, en efecto, tuvo el Congreso parado y luego, pues, como él dice, vinieron a ratificar lo que se había hecho con unos cambios ahí. Yo lo que pienso, esa es una crisis política que, como lo dijo don Julio Navarro, se resuelve. Y qué bueno que se resuelva. El tema es que hay otros asuntos que hay que resolver también, ya que están de cachetes embarrados. Hay promesas de campaña que requieren 86 votos en el Congreso que no se han resuelto aún. Por ejemplo, nosotros en oposición exigimos todos los días desde que llegamos al Congreso en el 2014 hasta las elecciones del 2021. Ya después de eso no volvimos a hablar del tema. La necesidad de que en Honduras exista segunda vuelta. Eso requiere 86 votos. Se podría hacer incluso con una interpretación con 65, pero lo correcto es hacer la reforma con 86. Y si la hacemos este año y la ratificamos en el año siguiente, la segunda vuelta podría ser una posibilidad para las próximas elecciones. ¿Por qué sobre eso no hay ninguna negociación? ¿Por qué las negociaciones es para repartirse los cargos, para mantenerse protegidos o para usar las instituciones como escudo cuando sea necesario y como una lanza cuando convenga? Ese es el problema, Renato y pueblo hondureño. El problema es que las negociaciones están hechas en función de los intereses personales de los caudillos de los partidos políticos, como lo dice el título de este programa. Otra cosa que nosotros podríamos arreglar con 86 votos, ya que se pusieron de acuerdo para resolver los problemas de la política. Ojo con esto, el problema es que hacen acuerdos únicamente para resolver los problemas de la política. Y los problemas de la política están lejos de María, de Juan, de Pedro, que se levantan todos los días temprano en la mañana pensando en trabajar o en ver cómo hacen para sacar adelante sus familias, para poner en la mesa de sus casas desayuno, almuerzo y cena. A María, Pedro o Juan le vale madres, como decimos en el barrio, a quién ponen de fiscal general o quiénes son los comisionados de política limpia, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral o los comisionados del Registro Nacional de las Personas. A ellos no les importa quiénes son los magistrados del Tribunal de Cuentas. ¿A quiénes les importan todas estas cosas? A los políticos. Entonces se llegó a un acuerdo no para proteger la institucionalidad, no para fortalecerla, sino que para favorecer los intereses personales de los caudillos. Volviendo con lo que estaba diciendo antes, otro tema que se puede resolver con 86 votos y que sí es un sentimiento nacional, que sí es algo en lo que el pueblo se ha expresado, es en lo de las sedes, por ejemplo. En la primera legislatura se derogó, pero en la subsiguiente legislatura, como dice la Constitución, no se ratificó la derogatoria, de manera que las sedes continúan estando vigentes en el texto constitucional. Y la ciudadanía se pregunta, ay, entonces, y la respuesta de los políticos, de los politiqueros de turno, es que ya son excedes, porque ya las derogamos. Mentira. Hay que ratificar eso. Si la Constitución es clara, si no se siguen los pasos que establece la Constitución, nosotros no lo vamos a cambiar con la boca. Ese es un tema que debió haber sido sujeto de negociación porque la gente la pide. La Sisi, Renato, la gente la pide.
Aquí no se pueden estar aprobando decretos, eso no resuelve el problema. La MASI vino y no se aprobó ningún decreto antes de que viniera la MASI, ni uno solo. Y hay que decir algo, cuando vino la MASI, obviamente yo tenía mis reservas, porque la MASI vino para sustituir el clamor popular de la Sisi. Pero la MASI vino a arrinconar a los corruptos, de manera que la MASI se ganó mi respeto con acciones, no solo mi respeto, sino que también se ganó mi voto cuando fue necesario. No se anduvo con tanta cosa de andar aprobando decretos, de que hay que aprobar este decreto. No, no. Sí, más bien lo que la Sisi, los decretos que pide la ONU para que la Sisi venga, eso no se han tocado. La ONU pide la ley de colaboración eficaz. ¿Por qué la clase política no se pone de acuerdo para aprobar la ley de colaboración eficaz? Esa es una exigencia de la ONU, que se apruebe la ley de colaboración eficaz. No, aprobémosle resolver los problemas a los políticos, a los caudillos políticos. Reformar esa amnistía política para que se beneficien de la amnistía aquellos que tuvieron problemas por sus posiciones con el golpe de Estado. Pero no amnistía para proteger actos de corrupción. ¿Por qué no han reformado eso? Se los pide la ONU. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en esto? No, yo me hago eco de esa reflexión que usted está haciendo en este momento. Y es correcto, y continuando con el tema que usted tocó, que es justamente el que yo iba, porque es una de las exigencias de la Sisi, de la ONU. La ONU no pide que se aprueben decretos como los que han presentado. No son necesarios. La ONU pide ley de colaboración eficaz, reforma a la ley de amnistía política, precisamente para corregir eso que menciona usted, número uno, y número dos, otras cosas que no tienen que ver con la persecución que se desató en el marco del golpe de Estado, porque vamos a decirlo, sí hubo persecución, eso no lo vamos a negar, sí hubo persecución política, pero ahí hay personas que han sido amnistiadas por tener armas de guerra, armas de uso ilegal. Por favor, ¿qué tiene que ver eso con la lucha pacífica de un pueblo que defendió la democracia en las calles? No tiene absolutamente nada que ver. Nadita que ver. Nada de nada. Esas son las cosas que nosotros tenemos, en las que nos tenemos que poner de acuerdo. El pueblo hondureño pide consensos para esas cosas. Y si estas se hicieran y se hicieran las otras, nadie lo miraría mal. Pero aquí lo que la gente ve mal es que se están protegiendo, se están escudando, y al pueblo hondureño no le resolvemos nada. Mire, yo estuve en San Pedro la semana antepasada, y tuve una reunión con unos jóvenes universitarios de la Escuela del Valle, de la Universidad del Valle. ¿Y sabe qué me dijeron? Todos, sin excepción. Yo no soy de ningún partido político, o yo soy del partido político tal. Pero si usted quiere mi voto, prométame que va a hacer lo que hizo Bukele en El Salvador. Y yo le juro que le doy mi voto. Porque ya no aguantamos la inseguridad. Porque estamos hartos de que nos pidan impuestos de guerra. Porque antes solo le pagábamos impuestos de guerra a una mara, pero ahora le pagamos hasta 4. Porque no es posible que en algunos barrios como Chamelecón, por ejemplo, vengan personas y le digan a mis familiares, tienen que salirse de esta casa en 24 horas, porque esta casa la voy a usar como casa loca, la vamos a usar como la casa loca, casa donde desmembran, donde asesinan, donde violan, donde mantienen a las personas que son secuestradas. Y las personas no tienen otra opción más que agarrar sus cositas e irse. Esos son los problemas por los cuales la gente quiere que tengamos consenso y luchemos para sacar adelante, para resolver ese flagelo. La seguridad, la inseguridad, es algo que golpea directamente a las familias hondureñas. Y por eso no hay ningún consenso aún. El diputado Jorge Calix. 2 diputados aquí. Uno del Partido Nacional, Jorge Alberto Zelaya Munguía. Uno del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, admitiendo que en efecto
hay liderazgos políticos en el país que utilizan sus centenarias instituciones políticas para negociar sus asuntos estrictamente personales, algunas veces políticos, otras veces empresariales. Y yo le pregunto entonces al doctor Joaquín Mejía, una democracia donde sus liderazgos, sus caudillos, utilizan a sus partidos para protegerse de la institucionalidad que los investiga o los imputa, repartiéndose los cargos en esas instituciones para evitar que caminen los procesos de imputación o los procesos judiciales. Una democracia así, ¿hacia dónde conduce ese sueño de prosperidad en el que pasamos esperanzados los hondureños todos los días, no obstante los problemas estructurales y coyunturales que nos acicatean también todos los días? Joaquín Mejía responde a esta pregunta. Y máxime ahora con todos los insumos proporcionados por Jorge Cáliz y Jorge Alberto Zelaya después de los consejos comerciales, porque me dice Lucecita que está a punto de reventar también nuestras cuentas en redes sociales. Atentos. Gracias por compartir su opinión a través de nuestra cuenta en X. Eduardo Facusé ha compartido Club de Pícaros. Los liderazgos políticos en el tripartidismo siguen siendo un club de pícaros. Cuando están en campaña ofrecen cambios y reformas, es decir, segunda vuelta, pero al llegar al poder no hacen los cambios y utilizan las mismas mañas para intentar perpetuarse en el poder, comparte Eduardo Facusé. Sí, es el expresidente de la Cámara de Comercio. Salomón, hijo, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Sí es, y comparten también que Henry Smith, me da pesar que diga que todo se resolvió, entonces la ilegalidad se debe dejar pasar. No se trata de Nasrallah, sino cómo hacen las cosas para luego acomodarlas. Están a la brava y así nadie tiene paz. Redondo es el nuevo Mauricio Oliva de este gobierno. Ismael comparte la lucha por ser el partido político hegemónico en el sistema político de Honduras genera siempre conflicto. Los partidos de masas en la actualidad lo que generan es polarización para mantenernos anestesiados, para no ver los grandes problemas y no exigir soluciones reales. Omar Andrés García comparte, en un gobierno socialdemócrata, la inversión nacional está más estimulada por sobre la internacional de grandes corporaciones. El camino de desarrollo económico de Honduras es capitalismo democrático, auspiciando el emprendedurismo con norma de calidad. Eso se llama mercado interno. Han compartido nuestros televidentes. Usted también puede compartir lo que opina referente al tema de esta mañana. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas. Jorge Cáliz, Jorge Zelaya, 2 diputados del Congreso, el doctor Joaquín Mejía. Joaquín, con estos comentarios, con estos relatos de cómo es la democracia hondureña, ¿qué podemos visualizar de ella hacia el futuro mediato e inmediato? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que hay que entender que hay 2 elementos que son intrínsecos, que son parte natural de la democracia. El primero es el conflicto y el segundo es la resolución pacífica de esos conflictos. Pero para que haya esa resolución pacífica de los conflictos es necesario que no solo la clase política del país, sino que también la ciudadanía tengamos 2 virtudes que son fundamentales si queremos una república, una democracia. La primera virtud es que tiene que ver con el compromiso cívico. ¿Qué significa esto, el compromiso cívico? Bueno, que debemos de entender que para resolver los conflictos debemos deliberar de manera respetuosa, entendiendo que la otra persona es un igual y obviamente con el objetivo de resolver los problemas que hay en el país. Entonces ese compromiso cívico es importante y por eso a mí en lo particular me decepciona tanto en la clase política del país como incluso dentro de la ciudadanía, generadores de opinión, cuando en vez de atacar el mensaje, el contenido del mensaje, se ataca a la persona e incluso se le plantean o se le atribuyen problemas mentales, etcétera, etcétera. Me parece que eso degrada la deliberación democrática entre iguales, eso es lo primero. Y la segunda virtud tiene que ver con lo que se le llama, Inirerati le llama la
la responsabilidad epistémica. ¿Qué significa eso? Que debemos de entender que todos y todas partimos o estamos condicionados por nuestra sociedad, que tenemos nuestro corazoncito en determinada posición política, ideológica, y que muchas veces esa posición puede hacer que miremos la realidad social condicionada e incluso tergiversada. Y entonces es importante poder escucharnos con otros que piensan distinto, porque eso me posibilita a mí la oportunidad de que yo pueda cambiar la forma en que yo creo que la realidad es. Esto lo digo porque me parece a mí que es fundamental algo que decía Jorge Cálix, en el sentido que, ¿cómo hacemos entonces cuando estas virtudes no las encontramos en la clase política del país? Bueno, eso implicaría entonces que no tanto el problema es la persona, sino que es la institucionalidad. Y muchas veces cometemos el error de creer que solamente es la persona porque nos olvidamos del fondo del problema, que es la institucionalidad o el edificio normativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos en el país que se ha permitido que ciertas personas vinculadas con narcotráfico, con lavado de activos, con ciertas personas que están vinculadas con actos de corrupción, vayan en la lista de los partidos políticos, entonces nos está indicando que posiblemente la ley electoral está fallando porque no está sirviendo como filtro. Porque la democracia, debemos de entender que es un sistema donde se busca que gobiernen las mejores personas, que no gobiernen las peores. Pero cuando vemos que incluso en países como este, un general golpista participe en un proceso electoral que él mismo rompió a través de un golpe de Estado, entonces, ¿es la persona o es el sistema político y normativo? Y esto es importante porque entonces tenemos que ver la necesidad de una reforma de la ley electoral, donde, por ejemplo, que yo estoy totalmente de acuerdo con ambos diputados en el sentido de la necesidad de una segunda vuelta, pero también de poner unos filtros estrictos para que los enemigos de la democracia, corruptos, narcos, violadores de la Constitución, violadores de derechos humanos, golpistas, no participen, porque son enemigos de la democracia. De hecho, la democracia tiene un principio de inclusión en el sentido de que todas las personas pueden participar en condición de igualdad, pero también la democracia tiene que defenderse de sus enemigos, y sus enemigos son los que han atentado contra ella. Y eso nos indica entonces que más allá de estar discutiendo sobre las personas concretas, que hay que hacerlo, pero no hay que caer en la trampa de perder de vista entonces que el problema es un problema sistémico y que hay que buscar esas reformas, en este caso electorales, para evitar que este tipo de personas que no tienen estas virtudes estén en puestos públicos, en primer lugar. Y por otro lado, también creo yo que es fundamental entonces revisar la institucionalidad del Estado. Mire, a mí me parece que lo que vivimos actualmente no se puede comprender sin ver de dónde venimos. Yo sigo insistiendo que las que llamamos crisis actuales que tenemos en el país realmente no son crisis. Realmente para mí son manifestaciones de una crisis que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que se profundiza con el golpe de Estado. ¿Y esto qué implica? Bueno, yo insisto de que el país no ha transitado por un verdadero proceso de justicia transicional que implica dos cosas. Justicia retributiva, es decir, que se castigue, que se sancione, que se judicialice a quienes cometieron el golpe de Estado, a quienes desaparecieron gente en los 80, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad en el marco del golpe de Estado, o los crímenes que se cometieron en el contexto de la crisis postelectoral. Y por otro lado, justicia restaurativa, es decir, que se repare a las víctimas de estos crímenes, y también el tejido social, porque la sociedad hondureña está rota y por eso estos altos niveles de polarización. Si no entendemos esto en su conjunto, creo que vamos a seguir teniendo crisis, vamos a seguir planteando ciertas reformas que son parches pero que no resuelven el problema, y ahí tenemos, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se constituyó en el gobierno de Lobo Sosa, presentó un informe donde plantea una serie de recomendaciones en materia electoral, en materia constitucional, en materia del Poder Judicial, del Ministerio Público, en la elección de las altas, magistraturas del Estado. ¿Y qué hemos hecho? Exactamente. Entonces, seguimos con esa crisis y ahí, ¿dónde está el asunto? Por ejemplo, ahora, que yo estoy totalmente de acuerdo, en este momento, yo creo que esto que acabo de plantear nos indica que la institucionalidad que tenemos en este momento no tiene la capacidad e incluso, podría decir yo, la voluntad de ciertas personas con poder político en el país para poder reformarse, depurarse y transformarse. Y por eso necesitamos el acompañamiento de un mecanismo internacional como la CICI. Pero a mí en lo particular, y con esto termino, me preocupan dos cosas. En primer lugar, lo que me preocupa es que
Naciones Unidas ya presentó un diagnóstico con unas reformas que se tienen que hacer y aunque es cierto que se ha avanzado bastante, cuando uno ve en su conjunto alrededor de la CICI, se ha avanzado muchísimo y eso hay que aplaudirlo, pero estamos en un momento crucial donde se necesita que el Congreso Nacional haga ciertas reformas y todavía no las han hecho. Y no las han hecho y lo peor de todo es que, en mi opinión, se presenta una ley alrededor de la CICI que puede ser positiva, pero que no es oportuna, que no es pertinente en este momento porque se debería de estar centrando el Congreso en esas reformas que se requieren, por un lado. Y por otro lado, yo sigo insistiendo también sobre una preocupación desde la sociedad. Es la opacidad con la que se está manejando la negociación. Y particularmente no entendemos por qué la sociedad no conoce el diagnóstico donde dice qué es lo que se tiene que reformar. Porque si no la conocemos, ¿cómo hacemos incidencia? Y creo yo que esas son cuestiones que debemos de verla en su conjunto para poder avanzar en el fortalecimiento del sistema democrático en el país. Joaquín, pero es que estamos atrapados. Estamos atrapados. El Estado está atrapado entre gente que sabe las reformas que el país necesita, pero no las impulsa. Y justo teniendo la oportunidad de impulsarlas. ¿Y qué es lo que tenemos en este momento? Es una repartición de la institucionalidad para protegerse. Yo entiendo cuando tú dices, miremos todo el panorama, pensemos en las reformas. Hay mucha deuda que el país tiene. Hurguemos esos asuntos para que haya complacencia de todos. Hagamos las reformas que tenemos que hacer y que la gente clama y que nos dijo la Comisión de la Verdad. Casi ninguna de las propuestas de la Comisión de la Verdad se ha materializado en ley, en reforma. Entonces, no solo estamos atrapados porque quienes deben hacer esas reformas no las hacen, sino que nos dan todos los días muestras de que lo único que les interesa es repartirse la institucionalidad para protegerse de imputaciones del Ministerio Público o de procesos judiciales. No, Renato, yo me siento como atrapado, Pero es por la politización. Obvio, claro, obvio. Pero es por la politización sectaria que se da. Si recuerdas, por ejemplo, Libre era el que más exigía segunda vuelta, por decir algo. Cierto. Bueno, hoy ya no la quieren. ¿Por qué? Porque están en el poder y porque supuestamente no les conviene. Entonces, lo que tenemos, Renato, compañeros, es avanzar hacia procesos democráticos reales en donde los intereses personales no priven sobre los intereses del país. A nivel latinoamericano, yo siento que es el único, 3 países que no tenemos segunda vuelta. Hay que ir camino a la ciudadanización de las mesas electorales. Antes lo quería Libre, hoy te lo aseguro que no lo quieren. ¿Por qué? Porque dicen, podemos hacer fraude en las mesas, aun cuando está penalizado ya. Si a la gente, yo le decía el otro día a la embajadora, por ejemplo, y se lo decía, miren, por favor, ayúdennos, porque no van a ser presidente ellos a mí, honestamente, me va a hacer el pueblo hondureño con su voto, pero sí nos pueden ayudar con una campaña sistemática diciéndole a la gente que si hacen fraude ahora en las mesas, van a ir presos, porque realmente así está ahora establecido. Entonces, tiene que haber una campaña, Renato, de los medios de comunicación, permanentemente, de los organismos internacionales, de países amigos, que necesitamos ese respaldo, ese apoyo. Entonces, debe transitar la clase política entendiendo que los tiempos han cambiado. Renato, ya Partido Nacional y Partido Liberal, que se ponían de acuerdo antes en todo, antes, hoy no, hoy hay otras fuerzas políticas y facilitemos lo del ingeniero Narrala. ¿Qué tanto escándalo se ha hecho? Hay que aceptarle la renuncia, hombre, tranquilo y ya aceptarla en el Congreso, decir, sí, que el hombre se vaya. Entonces presenta su precandidatura, como quiera llamarla. Si quiere a través de su partido, si quiere hacer coalianza con otro partido, que la haga y que participe en el proceso. Porque unos abogados van a decir, los abogados que lo están defendiendo a él y los abogados en el sentido real de la palabra, que sí puede participar. Pero los abogados del ingeniero Redondo van a decir que no puede participar. Porque aquí han politizado también un asunto que debería ser término jurídico, término legal. ¿Qué es lo que debe de hacerse entonces? En vez de estar discutiendo temas, como decía el honorable diputado Calix, y aquí el abogado Mejía lo maneja también muy bien,
hay otros temas de país que deberían de interesarnos. Si Narrala participa, que participe, hombre, y que la gente con su voto decida si quieren que sea candidato y presidente. Ese caso de Narrala lo vamos a abordar en los próximos minutos, pero yo quiero retomar en esencia la pregunta que ha formulado frente a frente. Ese Poder Judicial, Jorge Cálix, ahí tenían un tremendo lío por la decisión unilateral de la presidenta de la Corte de poner a el magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala Constitucional. Se reunió el Pleno y dice que en aras de destrabar todos los problemas de esa sala, de no entorpecer el desenvolvimiento de la sala, el Pleno de los 15 magistrados decidió entonces ratificar a Wagner Vallecillo. Como estamos hablando de esas negociaciones de los liderazgos políticos para protección personal, al final esa ratificación de Wagner Vallecillo fue producto de esas negociaciones. Jorge. Bueno, pareciera que sí, pero debo de decirle algo, en honor a la verdad. Si hay conflicto innecesario que ha habido en este país, es justamente ese. Porque quien coordine la Sala de lo Constitucional, honestamente, no hace mucha diferencia. La única prerrogativa que tiene por sobre los otros 4 miembros de la Sala de lo Constitucional es que tiene la posibilidad de recibir los expedientes y de repartirlos para ver a quién le toca resolver cada uno. Eso es todo. Usted me dirá, bueno, pero entonces ese expediente se lo puede dar a alguien de su confianza. Y priorizar casos, Jorge. Priorizar expedientes. Pero son 5 magistrados y si yo, como coordinador de la sala, quiero priorizar este caso y se lo voy a dar aquí a este amigo que tengo yo aquí, que es mi amigo, él lo agarra, lo falla, pero después lo tiene que rotar a los otros magistrados, de manera que los otros 4 pueden pararlo, acelerarlo, frenarlo, solicitar modificaciones. Al final de cuentas, los votos son unánimes. O sea, realmente quien coordine la Sala de lo Constitucional no es relevante, para nada. Y el tema era que, lo que decían, ¿verdad? Es que no había que permitir que el abogado Luis Fernando Padilla asumiera la coordinación de la Sala Constitucional. Pero en lo que fallaron, en el Pleno, sale que él toma posesión a partir del otro año. Entonces, ¿cuál fue el asunto? ¿Cuál fue el problema? Y el otro año, dicho sea de paso, es un año de carácter político electoral, donde van a haber amparos por decisiones de los órganos electorales, qué sé yo. Ese conflicto ha sido totalmente innecesario. Ahí hay un trasfondo, Renato, que va más allá de eso, porque eso mantuvo paralizada por 4 meses la sala y el Pleno. Ahí hay otra cosa que no la estamos viendo y que no la conocemos. Ah, no la conocemos. No, yo no la conozco. Ese trasfondo no lo conocemos. No, porque el problema de quien coordine la sala, eso no es un problema. Se puede coordinar cualquiera, lo único que va a hacer es agarrar las cartas y repartir el naipe, eso es todo. Pero esos expedientes tienen que pasar por las manos de todos los magistrados. El que quiera retenerlo, lo retiene. El que quiera agilizarlo, lo agiliza. De manera que si le interesa al amigo del coordinador de la sala y uno de los 4 magistrados ya lo sabe y sabe que aquí hay algo raro y que hay una movida de por medio, uno de esos 4 lo puede retener y decir, no, yo le quiero dar más estudio a esto. No entendí nunca el conflicto de la sala. Como no lo entendí, me parece tan básico, seguramente hay un trasfondo que obviamente desconocemos. Pero sí tienes la percepción que también esa ratificación de Wagner pudo estar en función de las negociaciones de estos liderazgos políticos. Yo entiendo muy bien a Joaquín Mejía cuando habla, miremos todo, no solo nos concentremos en personas. Yo te entiendo, Joaquín, pero a mí me resulta detestable, repugnante, malévolo, corrupto, que aprovechándose de los liderazgos políticos, de sus cargos dentro de los partidos, estos negocien sus asuntos personales. Como lo está denunciando aquí Jorge Zelaya y Jorge Cálix. Esa denuncia de Cálix y de Zelaya a mí me genera repugnancia
Y detesto que el Estado se vuelva tan pasivo ante este tipo de denuncias. Bueno, ¿Sí, Jorge? Renato, perdón, no solo, y los dos, por cuestión de coincidencia, votamos en contra en sesión, en pleno, el día que se ratificó esto, o sea, el día que se aprobó esto. Yo diría por cuestión de principio. No, correcto, claro, pero sí, pero los dos votamos en contra. Tanto el abogado Cali como tu servidor votamos en contra. Y no nos pusimos de acuerdo, vamos a aclarar. No, por supuesto, y no habíamos ni platicado en lo absoluto, pero así ni en lo absoluto no habíamos. Bueno, yo solo he tenido el placer de conversar 2 veces con el abogado Cali. Y mira, uno es así, Renato, y fue para pedirle un favor, que me ayudara con un paisano que estaban despidiendo del gobierno actual. Uno debe ser así, es las únicas 2 veces. Es como hay gente cuando me han manejado esa campaña, que gracias a Dios hoy es diferente, que yo era candidato del presidente Zelaya. Yo te lo dije aquí, te lo reitero ahora, yo en mi vida, como dicen, en toda la administración, en toda esta administración, no he hablado con el presidente Zelaya. O sea, ¿Por qué dice que gracias a Dios es diferente, Jorrito? Porque ahora, ¿quién es el candidato del presidente Zelaya? No, ahí en el Partido Nacional. No, pues por eso dicen Tito, pero ¿por qué? Por sus hechos, ahí es donde por sus hechos los conoceréis. Y además, él mismo no lo ha negado, pues que habló con el presidente Zelaya, que él hizo el arreglo. Insisto, Tito nos lo dijo en la sesión de bancada. Yo me responsabilizo, miren, yo asumo la responsabilidad. Usted dice que papi se le puso a la orden. Amén. Entonces, y yo le dije, no, yo no te voy a acompañar en eso, Tito. Entonces, mis compañeros, como también, Renato, cuando comenzamos la primera reunión, ahí estábamos los 88 diputados, los 44 propietarios con los suplentes, porque en ese momento estaba Rolandito Barahona, el de Comayagua, que realmente una supuesta expulsión es increíble, un muchacho solo por pensar diferente, y está hablando de un joven de 31 años en el partido, que es una gran promesa, pero les dije yo, porque era una algarabía y una felicidad. Entonces dice, cuando íbamos a almorzar ya, habíamos arrancado a las 8 de la mañana, pero te imaginas los discursos en los políticos, y era la primera reunión. Entonces dijo un compañero, aquí yo, dice, antes de que vamos a almorzar, el problema de uno va a ser el problema de todos, aquí nos vamos a defender, y empezó. Entonces, yo no había hablado, porque realmente, pues, entonces les digo, mira, no, pero voy a cumplir, porque les digo, mira, no, permítame, les digo. Te recuerdo que estaba dirigiendo la reunión Tito, como ex candidato que había sido, y David Chávez, el abogado, como presidente del Comité Central. Entonces les digo, miren, no, es que vamos a almorzar. No, le digo, líder, solo voy a hablar 30 segundos. Y así fue rápido. Le digo, lo que ha dicho el ingeniero Márquez, porque fue el ingeniero Nelson, entonces le digo, no cuenten por favor conmigo. Cuando vengan acusaciones por el desempeño de sus funciones como ministros, como viceministros, como directores, o manejo de fondos, no van a contar conmigo. Entonces, saben mis compañeras y mis compañeros que yo se los dije arrancando, Renato, y en ese momento yo ni imaginarme que podía ser precandidato y que voy a ser, primero Dios, candidato del Partido Nacional. Bueno, sí, Jorge. Yo quiero agregar una denuncia a lo que hemos hecho. Bueno, 2. Lo que hemos dicho, perdón. Otra cosa que prometimos en campaña derogar fue lo que llamamos nosotros el Código Penal de la Impunidad. Es más, nosotros hicimos una sesión extraordinaria vía Zoom, autoconvocada, como las que hizo el Partido Nacional el año pasado, a finales del año pasado, cuando estaba la Comisión Permanente en funciones. Y nos acusaron criminalmente a Luis Redondo, a Denis Castro Badía, a Dori Gutiérrez y a este servidor. Porque más de 67 diputados nos reunimos, como dice la Constitución, abrimos una sesión extraordinaria y derogamos el Código Penal porque consideramos indignante que en el Código Penal se bajen las penas por corrupción, se bajen las penas que tienen que ver, bueno, que se criminalice la libertad de expresión y, entre otras cosas, las que tienen que ver con los delitos sexuales, por ejemplo, que reciben penas muy bajas. El narcotráfico también tiene disminución en sus penas. Estábamos en contra, pero hoy que lo podemos hacer desde el poder, parece que ya no es el Código Penal de la impunidad, parece que ahora es el Código Penal, sagrado, correcto, porque no cambiamos lo que hay que cambiar. Yo estoy de acuerdo que cambiarlo todo, pues hombre,
no sería bueno, pero hay cosas que podemos corregir y no se han corregido. Esas cosas son las que el pueblo hondureño está esperando que se metan en un paquete de consenso. Nadie ve de acuerdos políticos, nadie ve mal el tema de los acuerdos políticos, solo se ven mal si esos acuerdos solo benefician a 4 o 5 personas y son para blindarse. Otro tema, hemos estado hablando de utilizar la institucionalidad para protegerse, para atacar, pero también para usarla a su conveniencia. En base a eso, yo quiero aprovechar hoy su medio para hacer una denuncia. Le mandé a don Carlos Andino 3 acuerdos de despido. Estos acuerdos de despido son del Hospital Santa Teresa de Comayagua. Y si me hace el favor, don Carlos, de ponerlos en pantalla. Abajito, aquí dice, acuerda cancelar a Kelvin Fabricio Flores como director del Hospital Santa Teresa. 29 de abril. Esto fue el día de ayer, Renato. Lo cancelan al director del Hospital Santa Teresa. Póngame el siguiente. 25 de abril. Acuerda cancelar a Freddy Rolando Jiménez Villatoro, administrador del Hospital Santa Teresa. Póngame el otro, muchas gracias. También con fecha 25 de abril, acuerda cancelar a Kelvin Vanessa Ordóñez Gómez, jefe del Departamento de Talento Humano del Hospital Santa Teresa. Mire quién firma, miremos quién firma, don Carlos, por favor, para que veamos de dónde viene. Doctora Nersa Gloria Paz, es la subsecretaria en el despacho de salud. ¿Por qué hago esta denuncia? Porque estas personas fueron amenazadas por haber asistido a mi lanzamiento. Les dijeron y les advirtieron, si van al lanzamiento de Jorge Calix, los vamos a despedir. Personas que además fueron contratadas en esta administración. Ellos, era un domingo, no estaban faltando a sus horas de trabajo, estaban haciendo ejercicio de sus derechos ciudadanos al acompañarme al estar ahí, no le prestaron atención a una amenaza burda. Pero resultó que no era una amenaza, que era más bien una promesa que ya se llevó a cabo. Entonces, la institucionalidad se está utilizando para favorecer, en este caso, a la precandidata del poder, de la que entiendo va a continuar estas cosas que hoy estamos denunciando. Que no venga la Sisi, que no haya reformas al Código Penal de la impunidad, que no haya segunda vuelta, reformas electorales sustanciales, o que no se resuelvan los problemas torales del país, como el tema de la inseguridad. Entonces, aprovecho para hacer esta denuncia, que además hoy salió que también habían corrido a otros tantos del 911, pero no doy nombres y eso porque no los tengo. Salió justo cuando estábamos empezando el programa. Bueno, yo sé que, Joaquín, te gusta ver las problemáticas y las soluciones de manera integral, pero hay cosas de inmediatez que no pueden dejarse de abordar. ¿Cómo es que para unas cosas sí hay acuerdo entre los partidos políticos, sobre todo en la repartición de cargos en instituciones claves en que mucha gente se protege de los procesos judiciales o de las imputaciones del Ministerio Público? Pero para estas otras cosas que tú mismo has mencionado, que Zelaya ha mencionado, que Calix ha mencionado, no existen esos acuerdos para esas grandes reformas que el país necesita. Eso es lo que frustra. Pero yo creo que hay que matizar. Por ejemplo, Jorge planteaba lo del Código Penal. Yo no sé si Jorge tiene toda la información, pero desde hace mucho tiempo está constituida la Mesa de Armonización Legislativa al Código Penal, donde está el Congreso, donde está UACNUD, Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, está la Secretaría de Cultura, está el CONADE, el Comisionado Nacional, y varias organizaciones de sociedad civil. De hecho, hoy hay una jornada de todo el día donde se va a presentar el primer borrador de un primer grupo de derechos que se va a presentar al Congreso Nacional para su reforma y que tiene que ver con el Código Penal. Lo mismo se está haciendo en materia de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que matizar. Dice Jorge que no se está haciendo nada, pero desde hace tiempo se está trabajando. Incluso yo mismo, como parte de sociedad civil, formo parte de esa mesa de armonización legislativa. Ahora vamos a ver, y el Congreso también forma parte. Ahora hay que ver
cuando ya presentemos, hoy tenemos una reunión con personas expertas para que nos den feedbacks, o sea, nos digan qué piensan de lo que estamos proponiendo y luego se presenta al Congreso Nacional y vamos a ver ahí si todos los diputados y diputadas votan a favor de esas reformas porque yo sí creo, yo creo que no se puede decir que es un código de la impunidad porque el Código Penal que se aprobó en el Congreso anterior tiene cosas muy buenas, tiene cosas que implican un avance, pero hay cosas que sí hay que reformar. Y eso sin ninguna duda, y Jorge ya mencionó varias de ellas, y en eso hemos estado trabajando, porque esto también creo yo que no se puede hacer a la carrera, y a mí en lo particular, desde la sociedad civil, me alegra que a la sociedad civil nos hayan dado el espacio para poder hacer nuestros aportes, que no sea como sucedió en el pasado, con ese Código Penal, que no se nos escuchó a la sociedad civil a pesar de que presentamos propuestas muy concretas para evitar que se aprobaran delitos como los que mencionaba Jorge. Y yo creo que eso hay que tenerlo ponderarlo. Sí, es decir, es que yo creo que un problema que tenemos en este país es que miramos las cosas en blanco y negro. Hay que ver los matices, todo tiene matices. Y cuando vemos los matices, el mejor tono del gris. Logramos, digamos, ver que hay cosas, obviamente, que se están haciendo mal y hay que denunciarlas, como todo lo que se ha planteado aquí, pero luego hay otras cosas que se están haciendo y que son esfuerzos que son importantes, que son válidos y que hay que aprovechar para avanzar en la construcción de un código penal que sea más humano, que sea un código más enfocado a los estándares internacionales y constitucionales, que es algo fundamental. Y a mí eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Sin ninguna duda, yo estoy totalmente de acuerdo que es vergonzoso que, y lo hablábamos con Jorge en uno de las pausas publicitarias, de que también no podíamos caer en el error de decir todos los políticos son corruptos o todos los políticos son malos, porque eso implicaría entonces que la gente no tendría opciones para poder votar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque yo creo que también es importante que la gente tenga la capacidad para identificar esos caudillos, esos dueños de partidos políticos que sin duda alguna anteponen intereses particulares a los intereses generales de la nación, pero eso implica entonces algo muy importante, ¿verdad? Es el papel que jugamos los medios de comunicación y también lo que juega la sociedad civil. Yo me pregunto, por ejemplo, ante todo lo que está sucediendo, por ejemplo, el tema de la opacidad frente a la instalación de la Sisi, que no conozcamos el diagnóstico. ¿Dónde estamos como sociedad? ¿Dónde estamos? En el 2015 salíamos a las calles todos los viernes y sábados para poder exigir transparencia, que viniera una Sisi, etcétera, y hay que reconocer nuestra parte de culpa como sociedad, que somos el verdadero poder. Recordemos el artículo 2, la soberanía reside en el pueblo. O sea, el pueblo hondureño es el que tiene el poder. No es posible que cada 4 años demos ese poder y nos olvidemos que tenemos un poder permanente y diario. Y creo yo que la autocrítica que debemos de tener es qué está haciendo la sociedad. Yo creo que hay, y esto lo decimos en el ERIC SJ, que hay como tres razones por las cuales estamos tan desmovilizados. Yo creo que la primera razón es que no cabe duda que el movimiento social ha perdido capacidad de convocatoria, no cabe duda. Un partido de fútbol convoca más que un movimiento social, que una organización. Segundo, tiene que ver con la cooptación también. Yo creo que hay que reconocer que con este gobierno se ha cooptado a muchos liderazgos sociales y eso es una causa de desmovilización. Y una tercera es por miedo a que nos confundan. Por ejemplo, yo en lo particular, aquí se habla siempre de que hay una reducción del espacio cívico, que yo creo que sí, pero no tanto por el gobierno como tal, sino que por la clase política. Yo pongo un ejemplo, el BOC, Bloque Opositor Ciudadano, o sea, nos robaron el nombre y nos quitaron la calle. Y además, por ejemplo, yo no participaría en una manifestación del BOC porque yo no quiero que me relacionen con ciertos personajes de la vida política, entonces evito. O el movimiento social convoca a una manifestación para exigir la Sisi y los colectivos de Libre convocan al mismo lugar a la misma hora y hacen que nuestra movilización al final se cancele. Entonces, como vemos, ciertos sectores de la clase política del país nos han reducido el espacio cívico y creo yo que también la reflexión tiene que ir por ahí. ¿Qué estamos haciendo como sociedad que ni siquiera tenemos capacidad para articularnos? En el caso de la Sisi, lo decía hace poco en un grupo consultivo de la ONU donde estábamos varios sectores diferentes de sociedad civil y nos pasamos quejando de esto, de lo otro, pero la pregunta, ¿qué estamos haciendo con el poder que tenemos? Pero estamos lastimosamente desmovilizados.
Estamos desmovilizados, concuerdo en casi todo, porque tampoco soy absoluto, concuerdo en casi todo, pero coincido plenamente los liderazgos sociales que en todos los gobiernos tratan de cooptar a los movimientos sociales. Pero bueno, hay liderazgos sociales que en décadas pasadas se han mantenido distantes de la cooptación. Pero en esta coyuntura están cooptados. Y eso disminuye la movilización social, con algunos dirigentes sociales cooptados total y plenamente en este gobierno. Digo que siempre, en todo gobierno, los presidentes, los ministros tratan de cooptar gente en sus distintas actividades. Pero esta vez gente que se había mantenido fuera de la cooptación, ahora andan como corderitos totalmente. Y esto no le ayuda a la democracia porque se pierden contrapesos que son muy importantes. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Lucecita, si te pones de pie, por favor, porque ella está escribiendo. Hemos tenido bastante reacción. ¿En qué redes se reacciona más esta mañana? Ambas tienen la misma cantidad casi. Pero en X estamos en este momento. Estamos en X estamos. ¿Sí? Solo lánzame 2 misiles ahí. Bueno, comparte un televidente, David Lanza. Una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen en la oscuridad cuando no hay reflectores. Allí es donde pactan. Lo grave es que hoy dicen que no hay tilín, pero sí hay extorsión de diputados. ¿Cómo? A través del Ministerio Público. La justicia es moneda de cambio. No creo que los continuos conflictos de carácter político que deterioran la institucionalidad se resuelvan pensando en el Estado de Derecho y la prosperidad de Honduras, ni en función de los intereses de los liderazgos políticos, sino todo lo contrario. Ahí dejémoslo y continuamos con esos mensajes. El pueblo tiene esa percepción. Y detesta también y repudia que hayan liderazgos políticos que se aprovechen de sus cargos para negociar lo propio, lo suyo, sus problemas, y no negocien pensando en los intereses de la colectividad. Pausa y volvemos. Continuamos dando lectura a su opinión. El doctor Franklin Anariba comparte: los ciudadanos piden fuertemente reformas electorales. Hay mucho descontento por no hacer las reformas en el Congreso Nacional, pero todavía hay mucho tiempo para hacerlas. Si el Congreso Nacional no las hace, los ciudadanos se tomarán el Congreso Nacional y harán las reformas directamente. Ariel Hernández comparte: el deterioro de la institucionalidad puede perpetuarse en dinámica, ya que debilita los mecanismos para garantizar el imperio de la ley. Dania Navas, pues resuelven por sus intereses personales, no les importa la institucionalidad y mucho menos la situación del pueblo. El ser mandamás es bonito en Honduras y difícil de soltar, por eso sufrimos con los liderazgos. ¿En qué quedó la corte y decir quiénes ponen la traba? Vicente Hernández comparte: si no se limpia ese tripartidismo, seguiremos peor. Ustedes, los medios grandes, dedíquenle más atención a las elecciones internas. Ocupamos 86 demócratas honrados en el Congreso 2026-2030 para hacer las verdaderas transformaciones que busquen el bien común de Honduras y no de grupitos. Comparten los televidentes más mensajes. José Luis comparte: algunos políticos se han olvidado de los intereses generales de la población. Es de cambiar esa conducta de elegir a los más populares por los mejores. Es de elegir a los que tenemos un interés por fortalecer las instituciones, no destruirlas. Han compartido los televidentes a través de nuestra cuenta en X. Recuerde continuar enviando sus mensajes a través de nuestra cuenta de WhatsApp y también a través de Frente a Frente HN en todas las redes sociales. Me gustaría que leyeras este mensaje porque me está llegando a mi chat también. Es de la misma persona. Ese mensaje que tienes ahí. Este es el de Tony García, el del subsecretario de Relaciones Exteriores. Sí, gracias Tony por escribir. Bueno, ahí está en pantalla el mensaje. Una manera de filtrar a los enemigos de la democracia, como lo describe el doctor Mejía, es prohibiendo candidatos culpables en primera instancia. El argumento de sentencia firme dentro de 15 años en casación por la Corte Suprema de Justicia es una gran falacia. Mira, no deja de tener razón. Pero además ni ese se cumple, Renato. Sí, ¿verdad? Sí, ni ese se cumple. Sí. ¿En qué estamos? Pero mira, es preocupante
la poca reacción, la pasividad. Joaquín no deja de tener razón. Son muy pasivos. 2 diputados hoy se atreven a decir, esto está sucediendo en Honduras. Esto está sucediendo en la élite política. Bueno, te digo que son, que son personajes que tienen posibilidades de gobernar el país, ¿va? Honestamente, los que han hecho arreglos. Entonces, pero también ahí es el pueblo como tal. Y mira, Renato, no es el tema, pero como hizo el abogado Cali una denuncia, yo le digo, y más que una denuncia, un mensaje, porque están en el comité, es decir, están con un cuento que va a haber una candidatura única para alcaldes y le están mandando. No, van a haber elecciones internas en nuestro partido. Van a haber elecciones internas, no van a haber candidaturas únicas a alcaldes ni a diputados. Todos los movimientos que participemos vamos a llevar nuestros propios candidatos. Y hago el mensaje también porque eso es, primero que decían que iba a llevar Tito dos movimientos, así como hizo el expresidente Hernández. Ya eso se ha descartado con la aparición en público de la abogada Ana García Hernández, que tiene su propio movimiento y que le va a quitar, porque son el oficialismo, líderes que tenía Tito. Entonces ya está para conformar Tito. Ahora sus planillas una va a tener problemas, ya no puede llevar 2. Entonces el mensaje es, en el interior del país, que tengan la convicción absoluta que los que son candidatas y candidatos de movimiento, vamos hasta el final con esos candidatos. Y Tito ha nombrado alguna gente en cargos de Registro Nacional de las Personas, Política Limpia y todo. Pero mira, Renato, el voto no lo van a poder detener, honestamente te lo digo. Mira, contra todos los pronósticos para mucha gente, y lo digo con una gran seguridad, con modestia, pero con una gran seguridad, yo voy a ser el candidato del Partido Nacional y solo conmigo, que no lo tomen como una arrogancia, tiene posibilidades el partido de ganar las elecciones. Solo conmigo. Pero actualmente sos precandidato. Claro, y Jorge Calix, digo, quiero ser candidato. Y Jorge también. Sí, somos precandidato. Joaquín, pero ojalá que la historia no se repita con ustedes si llegan a ser presidentes del país, cualquiera de los dos. Que no se repita en qué aspecto. A eso voy. ¿Qué decía Joaquín hace algunos minutos? ¿Cuántas propuestas nos dejó aquella comisión que integraron, ¿cómo se llamaba el guatemalteco, el ex vicepresidente? Stein. Eduardo Stein. La Comisión de la Verdad que se le llamó. ¿Cuántas recomendaciones le dejó al Estado esa comisión? Estuvo Julieta Castellanos. Ahí estuvo Julieta, correcto. Jorge Omar Casco. Y estuvo Jorge Omar Casco, que es gran amigo tuyo. ¿sí? ¿Cuántas recomendaciones nos dejó para no volver a tropezar con las mismas piedras? Y el Estado absolutamente indiferente a esas recomendaciones. ¿Cuántas cosas por resolver tenemos? La mayor parte dice que aquí no hay reelección. Pero otros dicen legalmente se allanó el camino para la reelección y se le facilitó el camino a cualquiera que quiera reelegirse bajo los parámetros de aquella corte que favoreció a Juan Orlando Hernández. Pero, y salen vicepresidentes del Congreso diciendo habilitemos a Mel. Sí. Cosa que si hubiera hecho un vicepresidente del Congreso anterior a favor de Juan Orlando, todos nosotros nos hubiéramos escandalizado, hubiéramos quemado llantas, quebrado vidrio. Pero ahora pareciera que desde el poder eso no es tan malo. Pero miren ustedes que pueden llegar a ese poder que hoy critican, que criticaron ayer. Miren ustedes cómo el poder cambia a las personas. Miren hoy cómo están de comprensivos. Renato, a las personas sin principios. Porque lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy. Ok, Jorge, pero mira, no sé por qué ya en el poder cambian las personas. Y ahí va mi reflexión. Hoy están escuchando a Joaquín Mejía ustedes de todos esos problemas estructurales que el mundo nos ha sugerido que para resolverlos debemos hacer esto, debemos hacer aquello, pero ya la gente en el poder se vuelve indiferente ante estos problemas, Joaquín. Y hoy, qué bien que esté Jorge Cali, que esté Jorge Zelaya, porque son precandidatos presidenciales, para luego sacarles este video en unos 4 o 8 años y decirles, miren lo que nos dijeron ustedes un 30 de abril de 2024. Bueno, Renato, y por qué estando en el poder se comportan... ¿Sabes qué voy a hacer yo? En serio, te lo digo, la reelección presidencial alterna. Y de entrada, o sea, alterna, no continua. Y no la vas a hacer tú, la va a hacer el Congreso. Pero voy a yo creo que eso es algo que debería de ser puesto en consulta. Que sea la ciudadanía la que diga sí o no. Claro, pero dígame si la gente no quiere.
porque así no es una manipulación política. Claro, claro. Si se hace en el Congreso directamente, se va a ver mal. Dime si la gente no quiere decir que hubo reducción del número de diputados. O vamos a hacer una gran consulta para hacer reducción del número de diputados. Para eso no hay que hacer. Bueno, entonces, eso lo podemos hacer mañana. Renato me puede decir a mí, por ejemplo, no, Jorge, bueno, igual lo que usted dice, eso dicen y ya cuando están ahí actúan diferente. Yo siempre te lo he dicho y lo he manejado. Yo nunca he agarrado un subsidio en 4 periodos de diputado y realmente me conoces. Ahorita, por ejemplo, repartieron y el diputado Calix lo sabe, ahí van a dar dinero ahorita para el Día de la Madre. Y pasaron hasta un listado. Yo ni siquiera me pasaron el listado para firmarlo porque saben que no lo iba a firmar. ¿Por qué? Volvemos. Si yo he dicho, entonces más que lo que dicen es lo que la gente lo mira a uno hacer. Yo nunca he agarrado un subsidio ni lo voy a agarrar. Y me conoces que sabes que tengo necesidad. Pero yo les recuerdo los problemas estructurales, serios problemas estructurales que tiene el país y que lamentablemente no los resolvemos. Se pueden resumir en 4: corrupción, impunidad, pobreza y desigualdad. Y alrededor de esos 4 graves problemas estructurales podemos encontrar problemas que son causales y que provocan que existan esos 4 grandes problemas estructurales. Por ejemplo, todo el tema de impunidad y corrupción tiene que ver con institucionalidad y con cultura política. El tema de la desigualdad y el tema de la pobreza tiene que ver con un sistema económico que es contrario a lo que dice el artículo, el 328 de la Constitución de la República, en el sentido que el sistema económico debe de buscar la justa distribución de la riqueza, por ejemplo, o un equilibrio entre la clase trabajadora, el capital y el trabajo. En ese sentido creo yo que si vemos, y me parece muy bien que repitamos, insistamos con el tema de la Comisión de la Verdad, si nos vamos a las recomendaciones que están en eso, son varios tomos del informe de la Comisión de la Verdad, yo creo que podríamos resolver varias cosas. Y hay cosas que lo único que requiere es voluntad política para cambiarlas. Y yo sí creo también que lo que debería de haber como propuesta es simplemente la elaboración, por ejemplo, de un cronograma de implementación de esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad. De hecho, una vez que terminó la Comisión de la Verdad, se creó una unidad que recuerdo yo que la coordinaba el director de Flaxo, Rolando, y ahí se le daba seguimiento a la implementación de las recomendaciones. ¿Rolando Calix? Rolando, pues... Sí, no, el de la Facultad de Ciencias Sociales de América Latina. Rolando, que en este momento, Sierra. Rolando Sierra, sí. Sí, es amigo. Exactamente, entonces ese fue la primera iniciativa, una unidad que iba funcionando, que le iba dando seguimiento, monitoreando, pero a medida que fueron pasando los años, esa unidad al final terminó desaparecida, desarticulada. Y en ese sentido me parece a mí que tenemos muchísimas recomendaciones. Por ejemplo, está el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ahí lo tenemos. Están los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ahí está. Miren, ahorita en el mes de mayo, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a presentar el informe de su visita del año pasado. Y ahí en ese informe, que hay varios informes sobre Honduras, hay uno del 2013 sobre el sistema penitenciario, que indica que hagan todo lo contrario de lo que están haciendo ahora con el tema de la remilitarización. En segundo lugar está el informe del golpe de Estado del año 2009, que está ahí un informe de la Comisión. Está un informe anual, un informe especial del país del 2015. Hay un informe del año 2019 de la Comisión Interamericana. Y ahora vamos a tener un informe 2023 de su visita anterior, donde plantea una serie de recomendaciones. Es decir, no hay que inventar el agua caliente. Ahí están todas esas recomendaciones. Lo que se requiere es voluntad política para que sea un cronograma donde se prioricen esas recomendaciones y se diga, vamos a empezar por aquí. De hecho, en mi opinión, y este es un llamado para todas las precandidaturas, creo yo que los programas de gobierno de las precandidaturas en este momento y de las candidaturas después deberían de ser esas recomendaciones. Sí, es decir, el compromiso, claro. Yo me comprometo en mi programa de gobierno a cumplir estas recomendaciones que están en este informe de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Interamericana, etcétera, etcétera. Sin inventar el agua caliente, pero obviamente eso requiere voluntad política. Ahora, es que eso es lo que requiere, Renato, pero la gente debe de conocer, la gente, yo te voy a dejar porque lo hemos platicado, esto en serio, aquí está resumido. Este es mi plan de gobierno, ¿no? La gente puede, así, ahí está resumido, y léelo porque tú me dijiste, yo recuerdo, Jorge, tráeme, ahí va a estar resumido.
Mire, abogado, esas cosas de la Comisión de la Verdad hay que implementarlas, voluntad política. Después, si usted trabaja con las familias, si trabaja con las iglesias, porque ¿qué es lo que se ha perdido en Honduras? Los valores morales, los valores espirituales. Y si usted los recupera, si usted trabaja en eso, si hay un aparato productivo que se ha debilitado por diversas razones, solo en un 12% incluso han caído las ventas en el mercado internacional de nuestro país. No se está generando un ambiente favorable para lo que es la inversión en Honduras. Entonces, en eso es que debemos de trabajar. De ahí, yo les digo que el país se dará adelante y que uno se rodee de gente, pero que les diga, mira, a mí no me estés soplando en el oído y diciéndome que la gente me quiere o que voy a estar... Yo voy a vivir, por ejemplo, en la casa de gobierno. Yo ahí voy a vivir, ya le dije a Senio. Solo permitime que te desguace este proyecto. No, y es cortísimo. Pero mira, es que buen ejercicio. Claro, doctor, fíjate que yo respeto mucho su criterio siempre que lo escucho hablar. Claro que sí. Desguáceme ese proyecto, a ver si eso puede ser un plan de nación. No, mírelo ahí, doctor, así rapidito, no, en serio, mírelo de rapidito. Bueno. Sí, Yo creo... Sí, Jorge. Renato, yo creo en la política que se pone al servicio de la gente y no de los partidos políticos. Una política que resuelve problemas de la gente, no los problemas de la política que a nadie le interesan, como ya le dije. A doña María, a don Pedro, a don Juan, no le interesa quién es el fiscal general o quiénes son los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Les interesa saber cuáles son las políticas que tiene un gobierno para sacar adelante a la microempresa, para impulsarla, para darle beneficios, para ver cómo hacemos para proteger o impulsar el agro, la agroindustria, para que esas 120,000 familias, lo digo esto por ahora que viene la entrada de Starbucks Honduras, que son productores de café y que venden el quintal a 2.500 lempiras, ganen más que Starbucks, que nos va a vender un vaso de café a, 30, 40, 50 lempiras, mientras que los que producen el café no están ganando nada. Sí. Y se llevan todo el riesgo. Es la distorsión del modelo. Y un 20%, la distorsión, las desigualdades del modelo. Un 20% bajado la importación de café. Sí, esas son las cosas que la política tiene que resolver. Esas son las cosas de las que la política tiene que echar mano. Ya estar viendo cómo que los problemas de la Corte, que los problemas del Tribunal de Justicia Electoral, que si la base quiere o no quiere, a los comisionados del Registro Nacional de las Personas, esos son problemas de la política que solo afectan a los políticos. El ciudadano de a pie quiere respuestas ante su problemática, quiere que Keila no tenga que tiene un salón de belleza en el Prado, no tenga que seguir pagando impuestos de guerra. Quiere que las personas que viven en Buenos Aires dejen de sufrir por los conflictos entre el combo de los que no se dejan y los chirizos. Eso es lo que el Estado tiene que estar resolviendo, los problemas de la gente. En esa política es la que cree este servidor, en la política que resuelve los problemas de todos los hondureños, no los problemas del pequeñito grupo que se llama clase política en el país. Sí, pero hay que tenerlos monitoreados, porque justamente si los pleitos es la repartición del pastel, que no es otra cosa que el presupuesto público, se olvidan de los problemas esos que afectan la cotidianidad de la gente, que en esencia es de lo que hemos hablado hoy. Han resuelto con estas negociaciones sus problemas personales, valiéndose de instituciones políticas centenarias a las que le hemos tenido afectos los hondureños desde hace décadas. Entonces, la crítica de hoy es, por favor, si son líderes de estos partidos, los partidos es para procurar tener poder y luchar por el bien común. Esa es la finalidad de un partido político. Entonces, es reprochable, es cuestionable, es inmoral que utilicen esos partidos políticos aprovechándose de un pueblo de 5.6 años de escolaridad para resolver sus conflictos personales con la justicia o empresariales. Eso no es válido.
Y ahora entiendo yo por qué poca movilidad social, fuera de que tenemos dirigentes sociales cooptados en este momento, desmovilizados. Los tuvimos en el pasado, pero ahora hay otros dirigentes que antes se movilizaban que hoy están plenamente cooptados. Eso y la pobre escolaridad hace que veamos con indiferencia estos problemas estructurales serios que tenemos que resolver. ¿Cómo no va a afectar que los dirigentes de los partidos se aprovechen de sus cargos para negociar sus problemas? Claro que sí, claro que afecta. Claro que afecta, Claro que afecta, Renato. afecta plenamente. Este es el mensaje de hoy a la población para que despierte y comience a darle la espalda a este tipo de liderazgos políticos. Voy a la penúltima pausa y escucharé los comentarios finales de Joaquín Mejía, de Jorge Calix y de don Jorge Zelaya Munguía. Don Emilio Hércules, de la Comisión de política limpia, sí, es el presidente. Pero el nombre de la institución, uno lo simplifica diciendo la Comisión de Política Limpia, pero el nombre es diferente. Pero bien, ya entendemos que es Política Limpia, es la que se supone monitorea en qué gastan y cuánto gastan los partidos políticos en las campañas. ¿Qué dice don Emilio Hércules, Lucecita? Bueno, ha emitido un comentario, un post a través de su cuenta de X, recordatorio, hoy vence el plazo para que los partidos políticos que no lo han hecho presenten su informe anual correspondiente al año 2023. Atenderemos hasta las 12 de la medianoche. Comparte Emilio Hércules, comisionado presidente de Política Limpia, y nosotros a través de nuestra cuenta de X tenemos comentarios referente al tema de hoy. Una vez más les digo, el tener control del Ministerio Público y la Corte era vital para el partido en el poder, para extorsionar a las cúpulas y líderes de oposición. Y estos, a fin de evitar ser judicializados, se sientan a pactar impunidad. Al final, es el país quien pierde. En esencia, ese ha sido hoy el debate aquí en Frente a Frente, lo que está diciendo David Lanza. Repetirlo, en esencia ese ha sido hoy el debate, con enriquecedoras sugerencias que han venido tanto de Jorge Calix, Jorge Zelaya y también del doctor Joaquín Mejía. Una vez más les digo, el tener control del Ministerio Público y la Corte era vital para el partido en el poder, para extorsionar a las cúpulas y líderes de oposición. Y estos, a fin de evitar ser judicializados, se sientan a pactar impunidad. Al final, es el país quien pierde. Ha compartido David Lanza. Alex comparte, son más de lo mismo. Lo único que han cambiado en Honduras fueron los tumultos por boyas. La agenda libertaria propone Dios y la vida primero. Lastimosamente la clase política es la misma. Lo único que cambia es el color de la bandera. Han compartido los televidentes. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes, su opinión a través de nuestras cuentas. Comentario final breve, por favor, Jorge. No, Renato, agradecer la oportunidad de veras compartir con el doctor, con el abogado Calix. Ha sido un enorme placer enviarles un mensaje a los jóvenes, a la vieja guardia, mujeres y hombres de mi partido nacional. Solo decirles así rápidamente que vamos a cambiar esta situación en que actualmente nos encontramos, que nos tiene el partido en el poder. Voy a ganar el proceso de las elecciones internas, mi partido, el Partido Nacional, voy a unirlo y después ganar las elecciones generales y unir la familia. Pero igual, muchas gracias. Sino que usted, como un hombre sensato, no se puede olvidar que gran parte de nuestra situación es responsabilidad también de su partido. Yo no estoy diciendo que ese es el tremendo desafío que usted tiene, volver a reconquistar y convencer a la gente que vale la pena votar por un partido que... Y más que por el partido, por Jorge Zelaya, que me siento orgulloso del partido, más no de alguna gente que ha estado y que está todavía en la cúpula del Jorge partido. Calix. Gracias, Renato, por la invitación. Fue un placer haber compartido con don Jorge Zelaya y con don Joaquín Mejía, y por supuesto con el pueblo hondureño. Dos cosas para finalizar. Número uno, quiero aprovechar para decir que la justicia es el fundamento de la paz social y los buenos abogados son los guardianes de ese fundamento. Así que le envío felicidades a los abogados hondureños en su día. Y por último, decirle al pueblo hondureño que yo también, al igual que ustedes, estoy cansado de que la política tradicional, los políticos tradicionales, usen el poder para beneficios personales. Eso lo vamos a cambiar. La política en la que yo creo es en la política que está a favor de la gente. Gracias. El cambio viene y el cambio es ahora. Muchas gracias. Gracias, Jorge Calix. Joaquín Mejía. No, solamente decir que es importante que la ciudadanía comprendamos que la simpatía hacia un partido político o a una ideología no se convierte en una lealtad ciega, sino que tenemos que tener una visión crítica, propositiva y constructiva.